Bien, en el video de hoy te voy a enseñar a cómo vender tus acciones compradas desde Revolut. Para eso vamos a entrar directamente a la aplicación de Revolut. Bien, una vez que estemos aquí en la aplicación, vamos a ir a la parte inferior donde nos aparece el menú de invertir. Y bien, aquí nosotros vamos a tener un resumen de las acciones que tengamos. Yo, por ejemplo, simplemente tengo de Nvidia, además que también tengo un ETF SP500. Entonces, pues nosotros vamos a elegir la acción que queremos vender. Yo lo que voy a hacer es seleccionar Nvidia, pero tú vas a seleccionar la acción que quieras vender. Y bueno, verás que puedes vender porque te aparece el botón de vender. Si no tuvieras esa acción, no te aparecería ese botón. Bien, entonces ya que seleccionamos la acción que sí tenemos, simplemente vamos a darle clic en vender. Y bien, aquí primero pues podemos elegir diferentes formas de vender. Si nos vamos a la parte izquierda del botón de revisar, nos aparece pues que podemos hacer diferentes tipos de órdenes. La orden de mercado es comprar al precio actual en el que está Nvidia, pero también podemos elegir una orden límite o una orden de stop. Podemos decir que cuando según el precio Nvidia suba a cierto precio, pues elegir vender, o si baja a cierto precio también elegir vender. Pero para este video simplemente vamos a enfocarnos en orden de mercado, es decir, vender al precio en el que está en el momento en el que estemos haciendo la orden. Bien, también podemos elegir dos formas de vender, según la cantidad de acciones que tengamos, o también si damos en las flechitas podemos elegir la cantidad de dólares que tengamos. Por ejemplo, para acciones, simplemente puedo elegir vender 10%. Bueno, puedo elegir, si tenemos por ejemplo una acción, podemos elegir vender 0.5, podemos elegir vender el 50% o el 25%. Pero si nosotros queremos vender en dólares, por ejemplo, a mí solo me da la opción de venderlo todo. No me da la opción de elegir, por ejemplo, 0.5 dólares, ya que pues lo mínimo de transacciones dentro de la aplicación es de $1. Bien, entonces yo lo que voy a hacer pues es elegir vender todo. Si te fijas, automáticamente me pone el número de acciones que equivalen a los 0.97 dólares que tengo. Entonces vamos a darle clic en revisar. Tenemos las acciones que vamos a vender, al precio en el que está la acción de Nvidia, el valor negociado, es decir, 0.99 dólares es lo que va a vender. Pero si te fijas, pues nos cobra una comisión del 0.02. Por lo tanto, simplemente vamos a recibir 0.97 dólares de las acciones que estamos vendiendo. Y ya por último nos aparece la fecha de liquidación, que es el 25 de junio. Yo estoy a día 24, por lo que va a durar un día en por realizarse esta transacción. Si nos dice, si te fijas, la fecha de liquidación suele un día bursátil después de la fecha de ejecución. Puedes reinvertir las ganancias de inmediato, pero espera hasta un día bursátil antes de retirarlas. Vamos a darle clic en entendido y bueno, vamos a realizar esta orden. Vamos a darle clic en la parte inferior, enviar. Vamos a confirmar con nuestro código que se genera automáticamente. Vamos a darle clic en confirmar. Y listo, si te fijas ya no nos aparece la opción de vender porque ya vendimos todo lo que teníamos de Nvidia. Vamos a regresar. Y bien, una vez que regresamos aquí al menú principal, si te fijas, ya nos aparece que tenemos la acción de Nvidia, pero sí nos aparece otro menú que dice flujos pendientes. Vamos a darle clic. Y bien, si te fijas aquí nos aparece en la parte superior dólar estadounidense, que es el saldo que tenemos en flujos pendientes. Es decir, vamos a esperar a que la venta de esa acción se liquide. Si te fijas, si doy clic en vender en Nvidia, pues nos aparece que la liquidación efectiva está pendiente y que la fecha va a ser hasta el 25 de junio, así que hay que esperar. Pero bueno, mientras esta parte se liquida y nosotros podemos retirar estos dólares estadounidenses a, por ejemplo, pesos mexicanos, o simplemente sacarlos de nuestra cuenta de inversión, hay que esperar hasta el 25 o a la fecha que nos marque aquí, la fecha de liquidación. Pero bueno, si ya tenemos este saldo, si te fijas, yo me regreso y nos sigue apareciendo que tenemos un capital de 1.97 dólares. Un dólar es del ETF y los 0.97 son de la venta que hicimos. Así que bien, esto va a ser todo por el video de hoy y nos vemos el siguiente. Adiós.